El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, Viernes Santo festivo, 18 de abril del año 2025. Que toda la gente que está disfrutando de una u otra forma la Semana Santa lo haga con tranquilidad, con responsabilidad y sobre todo con seguridad. La frase del día: cuando dudas de tu poder, das poder a tu duda. Honorato de Balzac. Don Juan Felipe Cadavid, ¿cómo le va en sus tierras calienticas? Utiqueñas o uticenses, ¿sabe que no he podido saber, don César? Un abrazo para usted, ¿Cómo para se todos dice? Quienes nos escuchan y nos ven. No he podido acordarme del gentilicio, si es utiqueño o uticense. Pueden ser Creo los que dos, es el ¿no? segundo. De ¿No? pronto alguien Manizalita, de ahí que manizaleño, sepa, los dos nos caben. puede decir. Ok. No, un calor espectacular, César. Estamos en este momento a 32 grados centígrados, esperando comernos una buena frijolada y disfrutando de estos lindos días de verano, porque don Max Enríquez dijo que terminada la Semana Santa vuelven las lluvias. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, tenemos que comenzar con lo que sucedió ayer en el Teatro de los Sueños. La remontada, Juan Felipe, del Manchester United ante Lyon. Contémosle a la gente qué fue lo que pasó. Estaban jugando cuartos de final de la Europa League. El Manchester empieza ganando 2-0 con goles de Ugarte, el uruguayo, pase de Garnacho y de Dalot. Y luego el Lyon empató con Tolisso y con Tagliafico, el argentino. Los empates se dieron al minuto 71 y 78, echan a Tolisso al minuto 89 y con el 2-2 el partido se va a prórroga. En la prórroga, el Lyon, el equipo francés, marca 2 goles. El primero del Cerki al minuto 105 y el segundo al minuto 110 de Lacazette. Como quien dice, el tema liquidado. Con uno menos se pone el Lyon 4-2. Y llegó la épica. Ya mucha gente se había ido del estadio, inclusive vamos a ver las imágenes donde la gente se va del estadio y cuando empieza a sentir lo que fue la remontada, empieza a regresar de una u otra manera. Bruno Fernández al minuto 114 de penalti marca el 3-4. Luego Mainó, el egipcio, un golazo al minuto 120. Y al minuto 121 Maguire, que el técnico lo había mandado de centro delantero, de cabeza pone el partido 5-4. Una cosa realmente épica y espectacular en la Europa League. Sí, vi el resumen, César, no vi el juego, pero también vi la reacción de los hinchas del Manchester United. Muy bueno, espectacular, César, pero no sé, a mí me dio nostalgia. Con todo y el respeto que se debe tener por la Europa League y por lo que está viviendo el Manchester United de los años 90 y primera década de los 2000, César, era un equipo que peleaba en la Champions. Y era un equipo que peleaba contra el Real Madrid, contra el Bayern Múnich, contra la Juve. Ese era el tono y ese era el talante del Manchester United. Sin querer bajarle la caña a lo que hoy viven, pero dígame si no, César. Sí, no era ese, sí. no ese era el lugar. Claro. O sea, hoy el Arsenal celebra, está feliz por la clasificación a la semifinal de Champions. Mientras que el United, que fue siempre el top en los años 90, pues está en la Europa League. Sin quererle bajar, obviamente, pues la felicidad a sus hinchas. No, claro, ahí estamos viendo las imágenes donde se dan cuenta a través de la televisión, ya cuando salieron del estadio, de que el partido se podía empatar y el desespero, pero la alegría también de todos los hinchas por lo que podía llegar a pasar y que al final pasa, que es la remontada histórica. Mire, las semifinales de la Europa League, para que no vamos a ir muy lejos. Una semifinal es entre el Tottenham, que ocupa el puesto 15 en la Liga Premier, y el Bodo Glimt de Noruega, que es segundo. La liga acaba de comenzar, ha ganado 2 partidos. Y la otra semifinal es el Athletic de Bilbao, que va cuarto a 13 puntos del Barcelona, y el Manchester United,
que ocupa el puesto 14 en la Liga Premier con 38 puntos. 38 puntos. ¿Sabe a cuántos está del Liverpool? ¿Cuántos? A 38. Tiene 38, el Liverpool tiene 76. 38 Imagínese, puntos la diferencia. Y es semifinalista de la Europa League, lo que demuestra primero lo que es la Liga y segundo lo que es hoy el Manchester United. Ahora, le hago una pregunta a usted. Escribe Victoria López Londoño desde la ciudad de Medellín. Y dice Victoria, a raíz de lo que pasó en Manchester, con la remontada del Manchester United, para ustedes, ¿qué porcentaje de importancia tiene un entrenador en un equipo de fútbol? Bueno, ayer ganó el Bucaramanga 1-0, de nuevo con Leonel a la cabeza, que lleva 3 victorias de 3. ¿Usted qué piensa? ¿Hay un porcentaje que uno pueda determinar o analizamos que hay muchos factores de los que dependen que un técnico pueda triunfar o no en un equipo? Sí, yo creo que hay muchos factores, César, y hay entrenadores que influyen más que otros y unos que influyen menos que otros. Y hay equipos que necesitan más o menos de su entrenador. Yo no le bajaría nunca la importancia a un técnico, César, ya sea porque simplemente no, porque sea un técnico más motivador, un técnico más de hacer grupo, o porque tácticamente o estratégicamente sea clave. Para mí siempre van a ser importantes, pero también es cierto, César, que allá hay equipos que casi que no solos, pero se gestionan de una manera mucho más fácil y más tranquila. Entonces, yo no sé si exista la manera de darle un porcentaje a una cosa y a la otra. Le doy 2 ejemplos, César. El Santa Fe campeón de la Copa, de la Liga después de muchos años, ¿se acuerda? Sí. El profesor Gutiérrez. Sí, Wilson Gutiérrez. Y el Santa Fe, que lo iban a echar. Y el Santa Fe campeón, sí, y el Santa Fe campeón de la Copa Sudamericana. Sin demeritar. Con Gattuso. Y querer ver que es Gattuso no, Peluso. Con Peluso. Gattuso es el italiano. Con Peluso. El italiano. César, yo creo que había más mano en la era Peluso que en la era Gutiérrez. Porque en la era Gutiérrez ya era un equipo mucho más maduro, él era un técnico joven, un técnico que le dio tranquilidad, un técnico que les ayudó a los jugadores a desenvolverse, pero allá estaba Bedoya, ahí estaba Omar Pérez, había una cantidad de jugadores ya grandes que seguramente gestionaban muchas cosas ellos mismos. Mientras que con Peluso, el equipo era muy del tono uruguayo y del tono Peluso, ¿sí me entiende? Entonces, son 2 equipos que terminaron siendo campeones, me parece a mí, con más injerencia en uno que en otro del técnico. Ahora, depende también, y más adelante lo vamos a oír, en un momento vamos a oír a Ángel Capa, en la nota que le hicimos en AS Colombia, a un técnico que trabajó con Menotti, que trabajó con Valdano, que hizo el famoso Huracán de los muchachos del cielo, que fue un equipo que jugaba muy bien al fútbol. Pero yo creo que depende de la necesidad de los clubes. Los técnicos todos tienen la capacidad de cambiar algo, algunos más, algunos menos, pero es clave llegar en el momento indicado para saber cuál es la necesidad del equipo. Por ejemplo, algunos comparten un trino que puse ayer sobre Ancelotti, otros no lo comparten. Dice que yo le estoy tirando a los colegas, yo no hablo de ningún colega y no lo digo por ningún colega, sino que lo digo simplemente por la gente que no valora lo de Ancelotti en el Real Madrid. Ancelotti ha ganado 15 títulos en el Real Madrid, 15, entre ellas 3 Champions League, y uno no puede reducir la importancia de Ancelotti a un factor motivacional, inspiración de los jugadores y manejo de vestuario. A mí no me cabe la menor duda que un entrenador que ha ganado 31 técnicos en las 5 ligas más importantes del mundo, ganando en todas Champions, se reduce a eso en su capacidad. Pero César, yo en algo no estoy de acuerdo con usted. O sea, estoy de acuerdo en que obviamente uno no puede, no puede hacer lo que quiera, desde que esté con la ley, ¿no? ¿Cierto? Oiga, hoy el trino está... Bueno, no me voy a meter en política. Uy, no, pero César, el trino de esta mañana, Dios mío, bendito, fréneme ahí. Por favor. No. Líbrame Dios en esta Semana Santa. Continúe. Dios santo. Entonces, César, le iba a decir que yo estoy de acuerdo con usted en que no puede ser que Ancelotti no haya hecho nada para todo lo que se ha ganado. No estoy de acuerdo con quien lo vea distinto.
Los hinchas le están dando con todo hoy, es increíble. No, pero eso es normal, César. Bueno. El fútbol es así, o sea, el día que ganas eres Dios, el día que pierdes eres lo peor. Pero ¿con qué no estoy de acuerdo, César? A mí me agradaría mucho, si yo fuese entrenador, que a mí me señalaran de un técnico capaz de motivar y de armar equipos como los arma Ancelotti. A Ancelotti no se le rompen los vestuarios, Ancelotti es capaz de manejar de la misma manera jugadores top, estrellas tipo Kroos, tipo Modric, en su momento Cristiano, y jugadores jóvenes que pintan pa' estrella, como Vinicius, como Rodrigo, como Mbappé, campeón del mundo. Entonces yo creo que esa también es una virtud, César, que es muy, muy loable y tan importante como aquel que es capaz de diseñar equipos con estrategias absolutamente fuera de lo normal. Las dos cosas son muy importantes para un entrenador. ¿De qué sirvo yo como entrenador con mucho conocimiento si al final ese conocimiento se lo voy a llevar a unas personas que no creen en mí? Sí, de acuerdo. Y al revés. Pero yo creo que es muy difícil que las dos cosas vayan aisladas. En algún momento se le achacó a Pinto, Claro, que era un hombre de disciplina, pero que tenía roto el vestuario de Costa Rica cuando el Campeonato Mundial de Brasil. Pero me parece que las dos cosas van, de pronto una más arriba que la otra. Ahora, en el caso de Ancelotti, yo creo que su capacidad como entrenador no tiene ninguna discusión. Usted me permite, y escuchamos a Capa, cuando le preguntamos eso exactamente, ¿cuál era la importancia de los técnicos con respecto a las nóminas que tenían en los equipos? Aquí está. Hoy en día, la figura del entrenador de fútbol ha alcanzado un reconocimiento casi reverencial. Es más importante el entrenador hoy que el entrenador de antes. Y ahora es más importante que antes, por una razón que a mí me parece, debe haber otras también, pero la que a mí me parece más importante es que antes los jugadores sabían mucho más de fútbol de lo que saben ahora, porque ahora fueron preparados, entrenados de pequeños, de niños, en otra idea de fútbol. Por lo tanto, lo han hecho obedientes, en vez de despertarle la curiosidad y despertarle la posibilidad de que ellos vayan descubriendo cosas. Entonces, el jugador se ha hecho obediente y desconoce el juego. Claro, estamos hablando de la mayoría, porque hay otros que no, evidentemente, no. Siempre, por suerte, el fútbol tiene siempre una llama que no se apaga nunca. Siempre aparece algún jugador, algún equipo que permite la esperanza, pero en general es así. Entonces, claro, al tener jugadores que no entienden el juego, el entrenador es mucho más importante que antes, porque antes uno encontraba a jugadores que entendían el juego. Antes los jugadores entendían más el juego que hoy, porque hoy los preparan para otra cosa. César, mire que hay una entrevista a Pablito Aimar en la que él toca ese tema. Usted y yo, César, hacemos parte de la generación, más allá de que usted sea mayor que yo, pero nos tocó la época, César. Yo la alcancé a vivir y a disfrutar, en la que uno podía salir a la calle a jugar, ¿cierto? Uno jugaba en el potrero del barrio, en la cuadra, en la calle del barrio, en la cuadra, César. Y podía hacerlo por varias razones. Primero, porque había el espacio. Segundo, porque en ese momento teníamos la seguridad. Y tercero, pues porque no había tantas otras distracciones como sí tienen hoy nuestros hijos. Y no es que nosotros como papás, porque yo ya hago parte de los padres de esta nueva generación, no queramos que nuestros hijos no salgan a la calle. Nosotros sí quisiéramos, pero no hay los lugares y no hay la seguridad para hacerlo, César. Entonces, claro, el niño, nosotros, usted y yo, César, nos criamos haciendo paredes contra la bardita y el borde de la avenida o contra la pared de la casa, ¿sí me entiende? Aprendimos el fútbol de potrero. Ahí era donde nosotros nos criábamos como futbolistas y después ya llevaban a pulirnos el que quisiera, César, que fue mi caso, a una escuela de fútbol. ¿Cierto? Las escuelas de fútbol eran lugares donde se pulían esos talentos. Sí, eso antes no existía, no. Hace 30 años no existía. Sí, o eran muy pocas. A mí sí, Poquitas, a mí sí. hace 30 años, yo hace 30 años jugaba en la escuela de Alejandro Brand y después pasé a Fair Play. Pero eran muy poquitas, pero claro, ¿no? pero llegaba uno ya con horas y horas y horas de fútbol con los amigos en el potrero, César. Los niños hoy no. Los niños hoy llegan a la escuela de fútbol y ese me parece que es lo que tiene que empezar a trabajar también
la escuela de fútbol. La escuela de fútbol ya no solamente es para pulir, la escuela de fútbol es para empezar a enseñar todo eso. Entonces creo que a lo que se refiere Capa, que el jugador de hoy, el más grande, el que está llegando es un futbolista que está hecho casi que en el laboratorio de la escuela de fútbol, y por eso la importancia del entrenador. Y ante eso hay que... ¿Qué puede uno hacer, César? Los potreros no volverán. Sí, difícil. Ya no volveremos a ver calles llenas de niños jugando fútbol. Difícil, pero eso reduce también la posibilidad de crear, de inspirarse, de hacer fantasía, porque la fantasía no se enseña. Con la fantasía se nace, y parte de algunas enseñanzas técnicas y de funcionamiento que el entrenador les da. Alguna vez Valdano decía, falta potrero en el fútbol de hoy. Espinosa diría, falta calle. Pero bueno, un saludo a Espinosa, que nos debe estar oyendo. Pero César, es verdad, y le voy a buscar el pedacito de Aymar, porque Aymar pone ese tema. Claro. Aymar, oiga, el potrero... Ese es un tema interesante para los formadores. La escuela de fútbol hoy tiene que dar un poquito de potrero. La escuela de fútbol hoy debe dar también un espacio a que el niño se desarrolle como en la calle, que sepa, acuérdese usted en el colegio, ¿cuántas paredes hizo realmente contra una pared, César, para sacarse un compañerito de clase? Claro, las paredes se descascaraban del empañete pegándole uno al balón a la pared. Eso era fundamental. ¿Sabe cómo aprendía uno técnica? Bueno, usted que le gusta el tenis, yo no sé si eso todavía existe. El muro en el tenis existe, claro. Pero yo no sé si eso, yo me acuerdo que en todos los barrios había un muro. Claro. Y eso le pegaban a ese muro y le pegaban los que les gustaba el tenis. Yo no sé yo no he vuelto a ver esos muros. Pero sí, lo que pasa es que se han acabado, pero era una manera de poderle pegar, porque el muro siempre le devolvía la pelota a uno como la necesitaba para aprender la técnica. Eso era fundamental. Exacto, entonces ¿a qué voy? Eso se acabó, y lamentablemente también se acabó el potrero para uno, y estos niños toca que las escuelas de fútbol retomen un poquito ese fútbol callejero. Pero lo cierto es que hay técnicos que cambian las cosas. En el fútbol colombiano lo está haciendo Leonel Álvarez, lo empezó a hacer el técnico Dudamel con el Deportivo Pereira. Vamos a hablar de la victoria del Bucaramanga ayer en la Liga Colombiana, y hablar un poquito de la tabla del torneo. Edison Lozano desde Manzanares, Poblado Campestre, John Suárez desde Madrid, en España, Sergio Becerra desde Nueva York, Cristian Camilo Duarte desde España y Jairo Cadavid desde Sasaima. Ya seguimos. Bueno, continuamos en el pulso del fútbol. Me recuerda Fidel Franco que Johan Cruyff siempre habló del fútbol callejero, que era la mejor manera que tenían los niños de aprender a controlar la pelota y a dominar el balón. Eso es muy importante. Andrés Arango escribe, dice que con Gemini sacó las remontadas más históricas en el fútbol internacional. Hay una del Reading ante el Arsenal en el 2012, Copa de Inglaterra, 5-7. Perdía el Arsenal 4-0, empató y después remontó 7-5. En Italia, Alemania Federal en el 70, Juan Felipe, tenemos la remontada más importante de todas, 4-3, ganó el equipo italiano en la Copa del Mundo, después de empatar en los 90 minutos 1-1. Y hay muchas que nos manda Andrés Arango, muchísimas gracias para él. Mire que hablando del potrero y César, le voy a leer esto que encontré sobre una entrevista que le hicieron a Leo Messi. Se la hizo Quique Wolf y su hijo, creo que él trabaja con el hijo Quique Wolf, y le preguntaron, bueno, primero sobre una rivalidad mexicana, no entendí, ya le leo eso en un ratico, pero le voy a leer sobre los hijos. Dice Messi, Leo Messi, sobre sus hijos: los tres están todo el día con la pelota y yo tengo la suerte de disfrutarlos. ¿Que cuál se destaca? Ellos ven todo, si digo uno después me van a perseguir, pero dijo: Thiago es más pensante y organizador, Mateo es delantero, le gusta hacer goles y estar cerca del arco, Ciro es explosivo, más encarador, es del 1-1 y hacen sus jugadas. Y le voy a contar una cosa, César, yo he tenido la posibilidad de ver un par de veces jugar a Yedi, el hijo de Falcao. Sí. Son cosas naturales, César, son cosas naturales, claro. la forma como... Uno aprende cosas, pero hay otras que no las aprende. Tiene 3 añitos y ya le hace 4 o 5 en 21, el control de pelota ya de un niño que él no ha sido de escuela de fútbol, es distinto. Ahora tiene a su papá que seguramente le dirá y le hará. Y nos pusimos a jugar con una de esas canchitas de baloncesto pequeñitas, usted las ha visto, que son para niños.
y nos pusimos a jugar con Jedi a ver cuál con la pierna la tiraba y la metía, hacer cestas con el pie. Impresionante, la técnica que tiene ese niño es ese es el impresionante. talento Cosas, con el que se nace. Cosas naturales. Claro. Cosas Mire, naturales. Y... A esta hora, Juan Felipe está jugando al Qadisiyah ante el Al-Nassr. John Hader Durán es titular con Cristiano. Van 27 minutos y el partido va 0-0. A las 3 de la tarde jugarán Gimnasia y River Plate. Miguel Borja y Kevin Castaño estarán en River, y a las 7:30 de la noche Atlético Tucumán con Independiente de Álvaro Angulo. Y hay dos noticias buenas. Renovó Daniel Muñoz con el Crystal Palace hasta el año 2028. Y Duván Zapata, con 34 años, que se está recuperando de una lesión del ligamento en su rodilla izquierda, renovó también contrato con el Torino hasta el 2027. Lleva 15 goles en 45 partidos. Con la renovación de Muñoz del Crystal Palace, lo aseguran para ganar un dinero en cualquier eventual venta. Exacto, eso es muy importante decírselo a la gente, porque empecé a leer a muchos, vea, vende humo, no es que lo quería tal y lo quería tal. Efectivamente, los clubes lo que hacen es, de una vez, renovarle para que en la venta el jugador deje un dinero, porque si el jugador queda libre, pues no le queda ningún dinero al Crystal Palace. Que el Crystal Palace lo haya renovado no significa que no lo vaya a vender, como tampoco significa que lo vaya a vender, pero se asegura si en una venta le salga algún dinerito. Mira, a usted que le gusta los top 10, salió el top 10 de los jugadores más costosos de las semifinales de la Champions League. El primero es Yamal. Deme el top 3. El primero es Yamal. Ya lo tiene por ahí, ya me di No, cuenta. no lo tengo, lo vi, pero es que Yamal a los 17 años, Juan Felipe, con lo que ha hecho está costando por encima de todos muchísimo más. Yamal tiene que estar cerca de los 200 millones de euros. No sé cuánto aparezca en el CIES. Esto es del CIES. En el CIES aparece primero efectivamente Lamine Yamal, 194.9 millones de euros. Sí, cerca de 200. Clara. ¿Quién cree que está segundo? El segundo podría ser Mbappé. Un abrazo, no, porque son los clasificados. Los clasificados. ¿Saca por ahí? Uh-huh. Un abrazo para don David Alaba, efectivamente Bukayo Saka, que le hizo ver el demonio en sobre todo allá, en sus cuartos. Sobre todo en Inglaterra. Bukayo Saka es el número 2 con 126.3 millones de euros. ¿Y el número 3? Rafinha. Pedri González, 125.5. Pedri, sin duda, Pedri. Después aparece Lautaro Martínez, 108 millones. Pau Cubarsí, 103, o sea, tiene el Barça 3 en ese top 5. Joao Neves, 102 millones del PSG. Declan Rice, 99.5 millones. Bradley Barcola, con 98.4. Doué, que no es titular, pero que cada vez que entra algo genera, con 94.1. Y Saliba, con 90.0 millones. ¿No es Lautaro Martínez el mejor 9 del mundo hoy, César? Yo sí creo. Yo creo que es el mejor 9 del mundo. No es ni Haaland, no es ni Julián Álvarez, no... Oiga, ¿sabe qué 9 me parece espectacular? Hizo las 2 asistencias a los 2 goles del Arsenal frente a Real Madrid. Mikel Merino, el español. Puede que no haga tantos goles como otros, pero en el circuito del juego, en la manera como se posiciona en la cancha, es un jugador trascendental. Pero yo sí creo que Lautaro es el mejor 9 del mundo hoy. Sí, porque Lautaro no solamente hace goles y goles importantes, goles en finales, goles en final de Copa América, hizo gol en la final del Mundial, sino que además es un delantero que cuando entra en juego participa para bien, da en ventaja. Como por ejemplo aquí en Colombia ya escuché a varios, entre ellos a mi gran amigo Eduardo Luis, estar de acuerdo conmigo, César. Yo creo que usted, me parece, también está por esa línea, que Morelos hoy como 9 en Colombia, no solo hay que medirlo por sus goles, sino por todo el juego que da. Sí. Alfredo Morelos es un jugador que da demasiado juego en Nacional. Estamos de acuerdo, y fíjese que Juárez, el técnico mexicano que está ahora en Pumas de la UNAM, quiere a Morelos para su equipo. Y hoy Morelos puede ser uno de los jugadores de más alta cotización por el recorrido histórico que tiene como goleador. Pero yo estoy de acuerdo. A mí me parece que del ataque,
el jugador más importante colectivamente hablando de Nacional es Morelos, por encima de Marino Inestrosa, que individualmente en el encare, en el 1-1, puede ser definitivo. Por ejemplo, Santiago Nichols, a ver si usted está de acuerdo, dice que Dairo Moreno es el actual goleador histórico del fútbol colombiano, pero que no es ejemplo. Y no es ejemplo porque se ufana de decir que su vitamina es el traguito, y ese es un mal ejemplo. Aquí hay dos cosas. Dice don Santiago y don Alberto Hernández que Santiago dice que Dairo no puede ser el mejor jugador de la Liga Colombiana. Y el señor Hernández dice que Dairo es el mejor jugador de la Liga Colombiana, por encima de Inestrosa. Y yo no sé, pero si dejamos al lado la parte personal, yo creo que sí. ¿Para usted cuál es el mejor jugador? Dairo, por encima de Inestrosa. Por lo que significa en un equipo que tiene mucho menos nómina que Atlético Nacional. Y además está por encima de casi todos en la tabla de goleadores, lo supera Rodallega. Pero si uno mira a Dairo, ahora yo sí soy... Sí, bien pueda, Juan. No, le iba a decir que yo sí estoy de acuerdo en una cosa, César. Para mí Dairo no es ejemplo, y no es por criticar a Dairo. Dairo tiene un cuerpo especial, Dairo tiene un estado físico distinto, diferente, en el cual pues a él lo que a cualquier otro le hubiera hecho daño, a él no, César, a él no, diría uno no, aunque yo sigo insistiendo en mi tesis que Dairo Moreno, por ejemplo, Cristian Camilo Duarte, que le da palo a Falcao y que Falcao, al final sí, pues Falcao no va a tener los mismos goles de Dairo en su historia, pero la carrera de Falcao es una carrera que Dairo pudo haber hecho y que no logró hacer. Sí, pero ya a un nivel macro, ¿no? Ya un nivel de toda la historia, en eso no hay discusión. Lo de Falcao no hay discusión. Por eso, entonces si a mí me dijeran, oiga, ponga de ejemplo a su hijo, Dairo Moreno, yo no se lo pondría de ejemplo. Y vuelvo, insisto, no estoy criticando a Dairo, él ya hizo su vida como la hizo, y con ese cuerpo que tiene, resistente a la fiesta, a la rumba, y que su vitamina es el traguito, pues ha logrado lo que ha logrado, que es histórico y es muy grande. Pero yo no pondría de ejemplo a mi hijo decirle, mire, de acuerdo, beba, trasnoche, enfiéstese, porque pues seguramente a mi hijo sí lo va a afectar. Pero de acuerdo a lo que dice el señor Nichols, el tema del trago en Colombia, yo diría que en el mundo, menos en los países islámicos donde está prohibido, es un tema de un arraigo cultural en la sociedad demasiado poderoso. ¿O usted no ve que en su familia, sus papás, sus tíos, sus primos, sus hermanos, se toman sus traguitos de vez en cuando, delante de los niños y delante de todo el mundo? Entonces no vengamos a posar aquí de moralistas cuando el licor es el que financia buena parte de la educación en el país. No, total. Por eso le digo, yo no critico a Dairo, César. Yo lo que digo es que yo no lo pondría de ejemplo para un deportista de alto rendimiento, pero yo no lo critico. Yo, por ejemplo, me tomo mis traguitos, a mí me gusta también mi cervecita, de vez en cuando me tomo un aguardiente. Ahora, César, conozco mi cuerpo. Y le voy a contar así rápido una anécdota. Anoche estábamos aquí, yo estoy con unos amigos aquí en Útica y estamos saliendo a montar bicicleta. Yo no soy capaz de tomarme un trago y al otro día montar. Yo no, si yo me tomo un trago al otro día no monto. Y es que las dos cosas van en contravía. No, pero fíjese, tengo uno de mis amigos, anoche se tomó unos buenos tragos y esta mañana salió y montó con nosotros sin ningún problema. Su cuerpo lo resiste, a mí el guayabo me patea. Sí, pero si no hubiera tomado seguramente que la resistencia hubiera sido mayor, pero bueno, ese es un tema diferente. Mire, Enrique Herrera Carrillo, habitual del Pulso, dice César Augusto: ayer Cadavid, como vocero del Pulso, confirmó una vez más que a ustedes no les gusta el fútbol de James Rodríguez, porque no corre. Es increíble cómo lo domina su compañero. Yo le he escuchado a usted, César, decir que James es el mejor jugador colombiano de la historia. Ya se olvidó que fue el mejor jugador del Mundial 2014. Enrique, no me olvido de que James fue el mejor jugador del 2014 y no me olvido que a nivel de resultados y de presencia en equipos grandes, evidentemente es el mejor de la historia. Ahora, por gusto puede que no, por otras cosas puede que tampoco, pero hay un tema que uno no puede olvidar, y es que James, sin correr, es un jugador determinante en la selección Colombia, y eso cuenta, ¿o no? Pero César, a la gente yo no sé por qué le gusta disociar tanto.
porque yo ayer no fui vocero de nada. Yo lo que dije Usted dice es que usted me domina, dice Enrique, usted me domina a mí. No, por Dios, ¿qué tal entonces? No, César, lo que pasa es que el mensaje era que usted y yo vivíamos pidiendo para la selección Colombia a James y que él no corre y que nosotros lo pedíamos pese a que nosotros estamos de acuerdo que hoy en el fútbol tiene que correr. Entonces lo que yo dije es que tanto su mensaje como mi mensaje era que nosotros no nos enloquecíamos porque James estuviera en la selección, que entendíamos de su calidad y su capacidad, pero que no vivíamos enloquecidos si no lo llamaban. Nosotros nunca le hemos hecho, ¿cómo se llama eso? Nunca hemos formalizado una propuesta para que James esté en la selección. No, y además es una decisión del técnico, y James cuando ha estado en la selección ha rendido y ha participado y ha sido importantísimo, en eso no lo vamos pues a descubrir hoy ni a discutir. James es un jugador importante en la selección. ¿En la historia? ¿Cómo? ¿Si es su top 1 en la historia de Colombia? No, pues depende del top 1. El jugador más importante de Colombia en la historia es James Rodríguez. Más importante en la historia de Colombia. Y de la selección. Y de la selección. Es más importante, ¿por qué? Sí. Porque ha brillado en los equipos más grandes del mundo, a diferencia de otros que no han estado en los equipos más grandes y han sido demasiado buenos. Pero ahora, ser goleador de un campeonato del mundo, eso no se lo quita nadie, Juan Felipe. Nadie. Totalmente. Para mí también es el más importante en la historia de la selección, más determinante. Ahora, para mí el mejor es otro, pero bueno, pero es otra cosa. Para mí el mejor jugador que ha parido esta tierra, esta hermosa tierra llamada Colombia, se llama Freddy Eusebio Rincón, sí. Pero es mi gusto. Sí. No tengo cómo desde los números, así sea creo que uno de los 5 goleadores históricos de la selección, así haya sido el primero en ir al Real Madrid, jugó en el Napoli después de que se fue Maradona, bueno, todo lo que quieran con Freddy, pero para mi gusto futbolístico, Freddy Eusebio ha sido el mejor jugador que ha dado esta tierra. Ojo, yo no vi a Alejandro Brandt, yo no vi a Willington Ortiz, cracks, yo no vi a otros jugadores que me cierran la posibilidad para mirarlos. Yo tengo desde la generación de los finales de los 80 para acá, claridad de cuáles son los futbolistas, y a mí el que más me ha gustado ha sido Freddy. Ahora, en gustos uno no discute nada, en gustos no se tienen en cuenta ni títulos, ni clubes donde pertenecieron, ni trayectoria, ni nada, es gusto, y el gusto no tiene discusión. Ahora, para uno decir el mejor en la historia, ya tiene que entrar a evaluar otras cosas como títulos, como presencia en equipos, como importancia, su situación personal creo que también tiene muchísimo que ver. Bueno, mire, situación de entrenadores. Alajuelense de Costa Rica despidió a su amigo Alexander Guimaraes sin precisar motivos. La decisión se tomó antes del clásico frente al Saprissa. El alemán Jürgen Klopp dice que está muy feliz a través de su representante como director deportivo de Red Bull. Se está mencionando como posible técnico del Real Madrid, pero el representante dice que está demasiado contento. Y el Corinthians despidió a Ramón Díaz, al Pelao. Hace 20 días, Juan Felipe, se proclamaron campeones del torneo paulista y lo salvó del descenso, y hoy lo saca. En Brasil no hay pasado, en Brasil no hay gratitud. Si el técnico pasan 3 o 4 partidos sin ganar, lo sacan facilito, como sucede con Ramón Díaz y el Corinthians. Bueno, pero se llevan técnico de selección, más allá de que a Dorival no le fue muy bien con la selección brasileña, es un técnico que viene a dirigir a la selección del país. Y este es uno de los grandes de Brasil. Gente. A ver, ¿qué dice la gente? Cristian Camilo Duarte dice, Juan Felipe, confirmo, Falcao un estafador de equipos chicos. José García dice que si aquí hay limones y papayas, limones sí hay. Yasmín Bravo Neuta se pone brava porque dice que yo cuento cosas personales, que soy vanidoso, egocéntrico, pero bueno. Dicker Meneses, para los gustos los colores, si a Juan Felipe le gusta Freddy, se le respeta, pero no era el mejor. Y por aquí alguien decía que tiene 62 años, ese me perdió, y que tampoco le parece que Freddy fuera el mejor jugador. Pero gustos, bueno, ¿no? Esos son gustos. Sí. Yo creo que Freddy Rincón, de esa generación de los 90, era el jugador más moderno y más completo. Hoy a un pibe Valderrama seguramente
le costaría un poquito más jugando como jugaba en los 90, tendría que haber transformado un poquito su fútbol. Ahora, Asprilla también habría jugado sin ningún problema en esta época, ¿o no? Sin duda, y habría jugado en equipos seguramente muy importantes. En esa época no jugó en equipos tan importantes, aunque lo pretendió alguno, pero fue trascendental en Parma y dejó un recuerdo en el Newcastle importantísimo también. Vamos a la pausa y vamos a hablar de las victorias ayer en la Liga Colombiana que tienen Atlético Nacional como pero único puntero. Pero permítame, saludo a Manuela Ruiz Ramos, a Viviana Vargas, a Johnny Salamanca, que siempre están con nosotros porque solamente leí unos que dieron palo. John J. García, muchísimas gracias, desde Cartagena. Reinaldo Cadena Sierras, el arquero del Bucaramanga es tan malo como para no tener una oportunidad en la Selección Colombia. Ya vamos a hablar de ese tema aquí en el Pulso del Fútbol. Bueno, a ver, don Juan Felipe Cadavid, ¿cuál es su top 3 hoy de los arqueros de la Liga Colombiana? Top 3. Una aclaración antes. Robert Mejía sí está en primera división en el Khimki de Rusia, que fue el equipo que no quiso jugar porque despidieron a su técnico. Yo ayer dije que era primera D, no, es primera división. Ah, bueno, pues no, seguramente usted sí vio 1D, pero sí, claro, lo leí mal, lo leí distinto. Claro, es que se me hacía rarísimo, es muy buen jugador. Muy buen jugador. Y está a préstamo del Once Caldas. Pagar un poquito en el préstamo por él, pero está a préstamo y es titular, jugador importante de este Khimki en el fútbol de Rusia. Entonces usted me dice top 3 de jugadores... No, de arqueros. De la liga. De la liga. Sí. No colombianos, sino cualquiera. Cualquiera. Ya después nos meteremos en colombianos. En el 1 estamos de acuerdo los dos, ¿o no? Sí, por eso vamos del 3 al 1. No, del 1 al 3 es más fácil. Bueno, número 1, y creo que estamos absolutamente de acuerdo, Mele. Estamos de acuerdo. En número el 2, ahí ya no vamos a estar de acuerdo. Y que la gente nos ayude en el canal de YouTube con el top 3 de los arqueros en Colombia. No, algo pasó en YouTube, César, y no sé por qué no estamos saliendo ahorita en YouTube. Pero mire que para mí el número 2 hoy sí es Montero. Es que lo de Montero es muy importante en Millonarios. La fortaleza defensiva de Millonarios, 5 partidos sin gol. Lo que ha venido pasando en los últimos tiempos, Montero es gran responsable. Estamos de acuerdo. Y número 3 para mí, Aldair Quintana. Estoy de acuerdo. Y ahí, Chazo, el jugador del Deportivo Pereira, puede estar muy cerquita también. Debe estar por ahí rondando esa posibilidad. No, y Aguerre, lo que pasa es que Aguerre lleva muy poquito, pero lo poquito que lleva, ese es un arquero impresionante. Pero tampoco le llegan mucho. Su categoría es notable, pero tampoco le llegan mucho. El Medellín es un equipo fuerte defensivamente. En cambio, al arquero del Pereira y al arquero del Bucaramanga le llegan bastante, pero sin duda que Aldair Quintana. Ahora, en el tema selección... ahí volvimos. Yo creo que en el tema selección, pues están los 3 que convoca el técnico permanentemente, que son Camilo Vargas, que de pronto no va a poder estar en la próxima convocatoria por una intervención, Montero, David Ospina, que sigue estando ahí en la pelea, en el top de los mejores, viene Mier, y yo creo que después podría estar Aldair Quintana. Ayer me escribió alguien y me dijo, Juan Felipe, para hablar bien de Mier no tiene que destruir a Montero. Y yo no destruyo a Montero, a mí Montero me parece un arquerazo, a mí me gusta más Mier. Ahora, si para Lorenzo, Montero, y para César, Montero está por encima de Mier, la verdad me parece absolutamente real. Es que es un tema ahí, o sea, la verdad son arqueros tan parejos, cada uno con su estilo y su forma, porque a mí, por ejemplo, con los pies me gusta más Mier que Montero, pero a mí Montero por talla me gusta más en ese sentido que Mier, pero son dos arqueros tan parejos que no debe haber problemas si Lorenzo se decide por el uno y por el otro, y efectivamente hoy para Lorenzo, detrás de Camilo Vargas viene Montero, y seguramente va a ser el arquero titular. El tema con Mier para mí, César, es que yo sí le creo a esos cantos de sirena que salen desde México,
que amenazan con una posible convocatoria, una nacionalización, y a mí no me gustaría ver a Mier en México, a mí me gustaría ver a Mier más adelante en Colombia, como segundo, como primero, pero me gustaría verlo en Colombia. No, y hay que tenerlo en cuenta, y seguramente que la federación y que el técnico Néstor Lorenzo lo va a tener en cuenta para evitar que haya tentaciones por ahí del fútbol mexicano hacia el arquero Kevin Mier. Carlos Moreno escribe y dice lo siguiente: los 8 que clasifiquen deberían entrar con los mismos puntos que traen y no en ceros. De esa manera no tendrían ventaja los cancheros. ¿Usted qué opina? Yo no sé si con los mismos puntos, César, pero me gusta que cada vez más la gente entiende que no se puede entrar a los 8 sin un premio por ser primero o segundo. Yo por ejemplo, creo que no. A mí me parece fatal que entren con los mismos puntos, porque si le llevas 6 puntos al segundo, pues ya quedó resuelto ya no hay nada que hacer. El tema de los cuadrangulares. Ahora, si entran con los mismos puntos, pues quiten los cuadrangulares y que siga el torneo derecho y que gane el que más puntos haga sin necesidad de cuadrangulares. No estamos de acuerdo con la propuesta de don Carlos Moreno. Sí, en esa es muy exagerada, pero sí debe haber... O sea, debe haber alguito, pues, para el que llegó... Una bonificación. César, sí debe haber mínimo, Juan, que el desempate de la reclasificación, que la reclasificación resuelva los desempates en cuadrangulares. Adolfo León Cuartas P. César, ¿qué saben ustedes por qué los jugadores del Barcelona usan vendaje en las manos? Están diciendo en España que es doping. Desde San Marcos, California. Bueno, primero, yo no creo que sea doping. Y segundo, no tendría una razón de por qué los vendajes en las manos de los jugadores. Pero además cogen unas moditas que uno no entiende. Antes eran las medias rotas, ahí se ve horrible esas medias rotas atrás, que supuestamente para no ejercer presión. A mí había una que me gustaba y era cuando se ponían como unas, ¿qué es eso? Taloneras, no, unas medias tobilleras de otro color, eso me parece que se veía elegante, se veía bonito. Hubo hace mucho una época, César, ¿se acuerda? Como un bicicletero abajo de otro color. ¿Van siendo como modas o no? Sí, no, y hay unas cintas que tienen un efecto muscular que también se ponen y a veces sobresalen por el cuello, por las manos, en las piernas, que no hacen parte exactamente de un vendaje, sino de unos elementos tensores que sirven para el comportamiento muscular. Muchísimas gracias a ese Saldarriaga 52 por el correo que nos envía. Eliezer Medellín desde Bogotá dice: qué tristeza ver nuestros futbolistas que en su mayoría en los actos protocolarios no cantan el himno nacional, sino que empiezan a hacer monerías cuando se interpreta el himno. Y como... Oiga, César, una pregunta sobre eso. ¿Por qué en todos los países del mundo se cantan los himnos? No, ninguno, aquí solamente, en ninguno. Eso es una moda colombiana. Y en ningún país del mundo el himno suena a las 6 de la tarde. Además, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido de sonar el himno nacional, el himno colombiano a las 6 de la tarde, obligatoriamente por radio? ¿Cuál es? Ninguno. Eso no tiene ninguna justificación, pero aquí se nos ocurren unas cosas. Pero bueno. Sí, era una simple duda. Venga, César, antes de que me cambie el tema, que ya vamos terminando, justo ayer o esta mañana Andrés del Bar Central puso este dato de los arqueros. A ver. Más arcos en 0. Álvaro Montero, 8 partidos. Sí. Alejandro Rodríguez del Cali, 7 partidos. Aldair Quintana, Salvador Ichazo, Santiago Mele, Washington Aguirre, Christopher Fiermarín, 6 partidos. Y James Aguirre, David Ospina y Jorge Soto, 5 partidos. Ahora, también hay que mirar cuántos han atajado cada uno de ellos. Por ejemplo, Aguirre no empezó siendo titular en el Medellín. Aguirre tuvo que esperar como 3 o 4 jornadas. ¿Cierto? De acuerdo, David Ospina tuvo que esperar. No los ha atajado todos. No, porque se ha lesionado. David Ospina no ha atajado todos. Pero igual el dato vale. Ahora, el arquero suplente de Independiente Santa Fe, Andrés Merín, rescindió el contrato con el equipo cardenal por razones personales. Él había pedido un permiso para viajar a su país y al final decidió que no puede continuar
y únicamente tapó 3 partidos con Independiente Santa Fe. Y no olvidemos a Mosquera Marmolejo, que en una lista publicada esta semana en el CIES salió ubicado por rendimiento, por atajadas y por determinación en sus clubes como el arquero número 67 en la lista mundial. Y otro que salió fue Aguirre, que salió como de 80. 40. Perdón, 80 no. 40. Aguirre 40 fue 40. Y Oiga, 67 Mosquera Marmolejo. Venga, esta se la tenía guardada yo, César, para que la discutiéramos esta semana. Chilaver contra Alfaro, ¿lo leyó? Sí, lo leí y lo publiqué, pero recordémoslo. Alfaro habla de Platón y de Sócrates, pero ellos nunca jugaron al fútbol. Hoy, con lo psicológico, Alfaro nos convence, con un 4-4-2 y sólidos en defensa. Veníamos de Berizzo, de Ramón Díaz, que querían imponer el sistema que ellos traían. En mi país adoran a Alfaro, lo endiosan, motivó al equipo, pero le falta trabajo. Sí, no, el hombre siempre le mete la chuzadita a todas las opiniones. Hombre, pues ¿cómo no le va a faltar trabajo si lleva 8 partidos dirigiendo la selección de Paraguay? Antes es encomiable que sin trabajo, que a través de otros elementos que Alfaro le ha inyectado a la selección de Paraguay, lo agarró de último y lo tiene metido por encima incluso de Colombia en la clasificación de la eliminatoria. Alfaro lo que hay que hacer es aplaudirlo. Ahora, que hable de Platón y de Sócrates, aquí también hablamos cada rato de Platón, de Sócrates. Hoy, él es filósofo, él es poeta. Pero el hecho de uno interpretar el pensamiento de los grandes y adaptarlo a la vida cotidiana no es ningún pecado. Yo creo que es la posibilidad de aprender y de poder sentir lo que alguna vez pensaron personajes que fueron muy importantes en la historia. También es su forma de hablar. No, lo que pasa es que a usted no le gusta. Yo sé que a usted la poesía no le gusta mucho. Usted dice que él es un poeta y usted le da palo a Alfaro. Ahora Alfaro es un hombre bien hablado, culto, chévere. Mire, César, lo que pasa es que él es bien hablado, culto, chévere. Cuando Alfaro habla, usted se encrespa. A mí lo que no me gustó, yo ya soy crespo de nacimiento, a mí lo que no me gustó fue que mientras estuvo de Colombia, de nosotros, de nuestros futbolistas, hablaba locuras, maravillas, y cuando los tuvo, lo primero que hizo fue apartarlos. Entonces a mí esa parte de incoherente no me llenó. Pero de resto él verá cómo habla, cómo declara, cómo opina y al final a él lo miden solo por los resultados, y esa Paraguay no solamente va muy bien, sino que juega bien, porque en Barranquilla jugó mejor que nosotros. Y le ha jugado bien a Argentina, y le jugó bien a Brasil, y le jugó bien a Uruguay. Está jugando muy bien la selección de Paraguay, y eso se debe a un técnico determinante que no necesitó ni mucho tiempo ni trabajar con el equipo 2 o 3 meses para ponerlo a funcionar. Mire, Roberto Iván Giraldo, Pochocha, hoy no está operando, por supuesto. Nos escribe, nos manda saludos, dice que nos felicita y respetos por estar trabajando hoy un Viernes Santo y poder alegrar a los oyentes disfrutando con el programa. Y él dice, revisen las intervenciones de Aguirre en el Once Caldas. A mí Aguirre me parece también uno de los arqueros más importantes de la Liga Colombiana. Es trascendental en el equipo de Manizales, y las 2 campañas del año pasado en los 2 campeonatos han sido fundamentales por Aguirre. Este año no ha sido tan trascendental porque el equipo ha mejorado la función defensiva, pero el año pasado, Juan Felipe, Aguirre fue definitivo en el Once Caldas. Definitivo. Totalmente. Bueno, don César, minuto y medio. Equidad América, mañana 4 de la tarde. A América le llevo 9 puntos. Voy a seguir con la misma idea de pensar y dar otro resultado. Para mí América. Entonces pongo empate. Yo también me voy con empate en ese. Junior, sí. Alianza, Junior. Empate. Yo también pienso en Junior, pero voy a dar empate. Voy a ir en contracorriente. Medellín, Once Caldas. En este no, usted va con el Once Caldas, yo voy con el Medellín. No me salga con empatitos ahí en el Once Caldas. Sí, yo voy con Once Caldas, siempre pongo al Once Caldas, pero como pongo la contraria, empate. No, póngale este Once Caldas. Yo le voy con el empate, pero si son distintos, no se queje, tranquilo. Bueno,
Envigado, Tolima. Yo voy por Tolima, empate. Sí, ese queda empatado. Bueno. Unión Magdalena, Bucaramanga. Yo voy por Bucaramanga, Unión Magdalena. Tiene Bucaramanga. que ganar algún partido Deportivo algún día. Cali, Deportivo Cali, Atlético Nacional. Voy por Nacional, entonces Cali. Va con el Deportivo Cali, para mí empate. Sí, hágale que se acabó el tiempo. No, ya, ahí terminó. Ahí terminó. Y la última, Miguel Monsalve de Gremio es pretendido por el CSKA de Moscú. La cotización ¡Epa! es de 15 millones de euros. 15 millones. El lunes hablamos del tema. Que la pase bien, Juan Felipe, y a la gente que se cuide, que se tranquilice, que no exceda en el licor y en otras cosas y que manejen con cuidado. Gracias a todos. Disfruten el Viernes Santo. Chao. El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.